difíciles, problemáticos. Es uno de los flagelos que la humanidad ha padecido durante siglos, pero en estos últimos tiempos es más marcado. Y desgraciadamente los cristianos no están exentos de verse involucrados en este grave problema, que nunca fue el plan de Dios, pero que ahí está, y es acerca de el divorcio. La serie Fundamentando la Familia, este es el tema número 6, y el título del mensaje es Dios aborrece el divorcio, Dios odia el divorcio. Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, entiéndase divorcio ahí, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que Él odia, el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sean infieles. El mismo versículo en la versión Dios habla hoy se lee así: el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? ¿Por qué Dios odia el divorcio? Hay 3 razones principales. La número 1 es porque agrede el plan que Él diseñó para la familia. La número 2 es porque implica infidelidad al pacto que hace la pareja delante de Él. Y número 3, porque trae consecuencias desastrosas. Trae consecuencias terriblemente dolorosas para la pareja misma y para los hijos. De alguna manera, directa o indirectamente, todos los que estamos aquí hemos sido afectados por el divorcio de los padres, de los tíos, de los amigos, en fin. Todos los cristianos debemos aborrecer lo que Dios aborrece, y Dios aborrece el divorcio. Para eso debemos entender que el matrimonio es un pacto, digan todos pacto. Es un pacto entre 2 personas y no se puede violar este pacto, pero al hacerlo vienen las consecuencias terribles. Una definición de pacto que da la Real Academia Española y que concuerda con los pactos antiguos es que es un tratado entre 2 o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Se comprometen a cumplir lo estipulado. En Gálatas 3:15 hay un versículo allí que el apóstol San Pablo, él está hablando acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Y él está argumentando que es una cosa muy seria cuando Dios hace pacto con los hombres. Y toma como ejemplo un pacto humano, entre personas. Y vean la seriedad del pacto. Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, sellado, ya comprometido, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, ese nadie lo invalida ni le añade tiene que entenderse en el contexto de los antiguos. Porque los antiguos no eran como la gente de hoy, del siglo XXI. Los antiguos bastaba la palabra para comprometerse. Hoy para todo te hacen firmar un papelito porque no saben con quién están tratando. Si vas y compras una casa, un auto, lo que sea, tienes que firmar un papel de compraventa, un compromiso. ¿Y saben que eso es un pacto? O sea, tú me das el auto y yo te doy dinero. Entonces, si no pagas, ¿qué? Viene y te lo quita. Entonces, pero en aquel tiempo la gente tenía como algo muy solemne y muy importante el hacer pactos entre ellos. Entonces San Pablo está argumentando que si un pacto de hombres
Dice, nadie lo invalida ni le añade, y luego ya él da su enseñanza acerca del pacto que Dios había hecho con Abraham. Entonces el hombre y la mujer están unidos de por vida cuando hacen un pacto. Escuchen bien, cuando una pareja hace un pacto de matrimonio delante de Dios, están unidos de por vida. Voy a repetirlo, están unidos de por vida. Ahora, al violarse ese pacto, las consecuencias, bueno, algunos de ustedes las están viviendo. Otros, unos directamente, otros indirectamente, pero ahí están las consecuencias. Y la muerte es lo único que puede hacer que se invalide ese pacto. Fíjate, tú haces un compromiso de comprar una casa y está estipulado en ese pacto que al fallecer, ¿qué? Queda saldada la cuenta, ¿no es cierto? Bueno, en el matrimonio es algo así semejante. La muerte es la única que puede separar a una pareja que se casa delante de Dios. Nada más la muerte. 1 Corintios 7:39 nos lo dice allí muy claro. Dice, la mujer casada, se incluye el varón obviamente, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. O sea, porque ya no existe, al venir la muerte de cualquiera de los dos, ya no existe ese pacto, ya se terminó. Entonces es libre para casarse con quien quiera, el viudo o la viuda. Pero noten la frase al final del versículo, con tal que sea en el Señor. ¿Qué significa eso? Que si una persona cristiana, un matrimonio cristiano, muere cualquiera de ellos, si está en el plan de Dios y este o esta quieren casarse, lo pueden hacer. Pero con tal que sea en el Señor significa tiene que ser con un cristiano. Porque si alguien se enrola en una relación sentimental con uno o con una que no es cristiana, está violentando la palabra de Dios y esa relación no es aprobada por Dios. Es muy posible que aquí haya gente que haya violentado ese mandamiento de Dios y se haya casado, haya tenido un novio o una novia no cristiana o no cristiano, se casaron y las consecuencias están a la vista. Pero alguno preguntará, como le preguntaron a Jesús, entonces, ¿por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? Hay 3 versículos en los evangelios, que es donde se escribieron los dichos de Jesús, las enseñanzas de Jesús, que él habla acerca del divorcio. 2 están en Mateo y 1 está en Marcos. Vamos a leer el de Mateo, y el tema del divorcio de Mateo y de Marcos es el mismo, ¿sí? Pero en Mateo trae algunas otras frases que Mateo insertó ahí, que es el pasaje que vamos a estudiar. Pero primero vamos a ver Mateo 5:31, donde Jesús está estableciendo un principio y habla acerca del divorcio. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, pongan mucha atención, que el que repudia a su mujer, o sea, el que la abandona, la deja, la divorcia, a no ser por causa de fornicación. Aquí la palabra fornicación es una palabra griega porneia, que significa o habla de todos los pecados de tipo sexual. Llámese lesbianismo, homosexualismo, fornicación, adulterio, bestialismo, perversión, todos los habidos y por haber. Entonces, lo que está diciendo aquí Jesús es que si alguno se divorcia y luego pone esta cláusula, que es la que él mencionó como la única en la enseñanza de Jesús por la cual una persona se puede divorciar de otra, salvo por causa de fornicación. O sea, cuando alguna de las partes ha cometido una inmoralidad, la parte ofendida delante de Dios puede hacer el divorcio y casarse con otra persona, pero el otro queda mal, ¿sí?
Sigo leyendo todo el versículo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Se fija qué lío? Es un lío ese. ¿Cuánta gente no vive en esa situación? Miles, yo diría millones. Y lo más triste es que puede haber gente metida en las iglesias, que asisten a las iglesias, que estén en una situación semejante. Ahora vamos a ver Deuteronomio 24:1, qué es lo que decía la ley respecto al divorcio, que por eso le dijeron a Jesús: ¿por qué Moisés nos permitió darle carta de divorcio? La ley decía en Deuteronomio 24:1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, déjeme decirle algo, la frase alguna cosa indecente en el hebreo implica inmoralidad sexual. Cualquier falta que haya encontrado el marido o la esposa en el esposo, alguna cosa indecente, alguna pecado de tipo sexual, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. O sea, estaba legitimado el divorcio. Ahora, el divorcio nunca ha sido el plan de Dios, ni lo será. Sin embargo, ¿por qué Dios tuvo a bien hacer una concesión de que Él acepta ciertos tipos de circunstancias para invalidar ese matrimonio y permitir el divorcio? En la antigüedad, o en los tiempos de Jesús, había dos escuelas de teología, vamos a llamarlas así. Eran dos rabinos, uno se llamaba el rabino Shammai y el otro era el rabino Hillel. Bien, la escuela del rabino Shammai era la más estricta, la más ortodoxa, era la que tenía la mejor interpretación de ese versículo, de esos textos de Deuteronomio, de la ley, y era la interpretación exacta porque fue la misma interpretación que le dio Jesús. Y este rabino Shammai enseñaba y prohibía el divorcio por cualquier causa, por cualquier razón, excepto por inmoralidad sexual. Pero la escuela del rabino Hillel permitía el divorcio por cualquier cosa que le resultase ofensiva o desagradable al marido, cualquier cosa. Muchas veces, dicen las crónicas de ese tiempo, eran cosas ridículas por las cuales el hombre le extendía divorcio a la esposa. Cosas tan ridículas como el hecho de que no les gustaba la comida. No me gusta la comida, no sirves para nada. Y le extendían carta de divorcio. O simplemente le extendían carta de divorcio porque ya no les gustaba. Y a lo mejor les gustó otro y dijo: no, ¿sabes qué? Ya no me agrada esto de ti. Y le extendían carta de divorcio. Entonces estos se volvían a casar y volvían a divorciar, volvían a casar y volvían a divorciar. Y escúchame bien, las estadísticas son muy reveladoras cuando nos muestra que es el varón el que tiene un porcentaje de 9-1 la iniciativa de divorcio, el que comete más infidelidad, el que se porta más mal. ¿Por qué? Bueno, será la naturaleza del hombre en ese sentido, es el pecado que mora en nosotros. Sin embargo, la mujer es más reservada en cuanto a querer disolver el matrimonio. Hoy en día, los seguidores de Hillel, esta escuela, permiten divorcios por los pretextos más mínimos, más frívolos. Desgraciadamente muchos cristianos siguen esta escuela liberal. Hoy uno de los flagelos más terribles en las iglesias cristianas es precisamente el divorcio, que se da entre los miembros de las congregaciones, pero de una manera asombrosa. Pero lo que es peor,
hay muchos pastores que se están divorciando. Entonces, cuando un pastor se divorcia de su esposa por cualquier cosa, como está sucediendo hoy, un mensaje negativo les están enviando a las ovejas que están ahí sentadas. Porque ese pastor se divorcia por cualquier cosa, cuando es justificable delante de Dios, bueno, hay que entender y saber. Pero es un mensaje que les están enviando a las personas y dicen, mira, no, pues entonces no es tan malo. Está comprobado que donde un pastor se divorcia de su esposa, detrás de él es como el boliche, que tiras la bola, le pegas al primero que está enfrente y ese tumba a los demás. Está comprobado en iglesias donde usted no se imagina qué tan arraigado o qué tan frecuente es ahora, en pleno siglo XXI, que pastores en las iglesias no solo se hayan divorciado una vez, 2 veces y hasta 3 veces. Recibí un correo de una persona, no sé dónde sea, que me dijo, pastor, ¿qué hago? Dice, porque el pastor ya van 5 veces que se divorcia, ¿me salgo o me quedo? ¿Qué te puede decir de la familia ese pastor? ¿Qué te puede aconsejar? O sea, pierden totalmente la autoridad moral. Entonces, fue para hacer frente a esa distorsión del matrimonio, esa mala interpretación de que por cualquier causa, que el Señor Jesús pronunció lo siguiente. Vean Mateo 19, versículo 3. Dice así: entonces vinieron a él los fariseos, tenían que ser. O sea, ¿quiénes eran? Eran los religiosos del tiempo de Jesús. Eran aquellos que hacían a un lado la palabra de Dios, pero hacían prácticas que aparentaban ser espirituales, prácticas a las cuales les atribuían poderes de salvación, de santificación, y que si ayunaban, que si se lavaban las manos, ellos iban a estar bien con el Señor. Bueno, los fariseos del siglo XXI son aquellos que creen que por solo asistir a la iglesia, leer 50 versículos de la Biblia, llegar temprano a la reunión, ya tienen el favor de Dios. No, eso es pura religión. Eso no tiene poder alguno contra nada. Entonces, fueron estos los que llegaron ante Jesús y tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjate, le está tendiendo una trampa a Jesús, a ver si contradecía la ley, entonces poder acusarle. ¿Es lícito al hombre entonces divorciar a la esposa por cualquier razón? Versículo 4. Él, o sea Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Digan todos leído. Mira, aquí este verbo leer del griego significa entender, prestar mucha atención y entender. Entonces lo que Jesús hace es lo que debemos hacer todos: ir a las Escrituras. Y les dice: ¿no habéis leído? O sea, ¿no habéis leído y entendido que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Hay alguien que no entienda que varón y hembra lo que son? Entonces, ¿por qué algunos varón y varón? Eso se llama homosexualismo y es de los pecados más groseros delante de Dios, lo mismo que el lesbianismo. De los más aborrecibles, dice la Biblia que es abominación. Y abominación en la Biblia significa algo sumamente aborrecible de parte de Dios. Dice que los hizo varón y hembra, versículo 5, y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer. Aquí Jesús está citando el Génesis, capítulo 2. Se unirá a su mujer, es decir, recuerden, ya lo estudiamos, que ese vocablo se unirá viene de una palabra griega que significa se adhiere, como con un pegamento, con un adhesivo, sumamente adhesivo precisamente. Que si se trata de despegar aquello que se unió, se fractura, se rompe y todo se echa a perder. Y eso habla de unión indisoluble.
Dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús le está preguntando, ¿no habéis leído que al principio Dios los hizo así, 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 así? Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, inseparable. Y la analogía es la del cuerpo humano. A ver, trata de arrancarte un brazo, nadie lo haría. Si te quieren amputar o quitar un brazo de una manera violenta, te van a dañar, ¿no es cierto? Eso habla de lo indisoluble del matrimonio, por ser una sola carne. Por tanto, dice el versículo 6, lo que Dios juntó, unió, pegó, selló. ¿Qué dice? No lo separe el hombre, porque al tratar de hacerlo, se hace todo un montón de partes rotas, que es lo que es muy común y ha sucedido, y es muy posible que algunos de ustedes hayan pasado esa triste experiencia. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Le preguntan a Jesús. Versículo 8, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué permitió Dios? Por la dureza de vuestro corazón. No estaba en el plan de Dios. Él aborrece el divorcio. Pero ¿por qué tiene él que permitir en algunos casos? Por la dureza del corazón. Porque Dios no puede permitir que un hombre adúltero, infiel, golpeador, que no mantiene a la esposa, la tenga como una esclava allí. Ella, la mujer, puede divorciarse. No está en el plan de Dios, pero tiene que hacer Dios esa concesión por causa de la dureza del ser humano, por la insensibilidad, por la falta de tacto, de prudencia y de amor. Por eso, dice, Moisés os permitió repudiar o divorciar a vuestras mujeres. Pero quiero que vean la frase que viene a continuación. Mas al principio, ¿qué? No fue así. ¿Qué significa al principio no fue así? Que nunca estaba ni sigue estando en el plan de Dios el divorcio. Él lo aborrece. Entonces, si al principio cuando Dios los hizo no estaba contemplado, sigue el mismo proyecto de Dios respecto a la familia. Y hasta el momento, después de tantos siglos, estamos en el siglo XXI. Yo les digo las mismas palabras que Jesús dijo. ¿Por qué Dios permite divorcios? Por la dureza del corazón, por causa del pecado del hombre. Pero al principio no fue así. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, noten la frase, salvo por causa de fornicación. Es decir, Jesús está excluyendo cualquier razón que no tiene justificación delante de él. Si les dijera que una vez traté un asunto en el cual una esposa se quería divorciar del esposo porque le olían mal los pies, no, pues si se ríen, dicen, no. Siempre ha habido ese tipo de cosas. Yo le dije, por favor, ¿estás bromeando? ¿Qué? Le dije, bueno, pues tan fácil como pues, tú báñate, le dije, lávate los pies. Es que me los lavo. Vamos, échate talco, échate algo. Mira, tu esposa te quiere divorciar por eso. Es que no lo soporto. Y terminaron divorciándose. Yo le dije, ok, tú te puedes divorciar, pero no te puedes volver a casar. Jamás. Porque si lo haces, estás en adulterio. Pero no. Eso dice aquí. Porque esa es una razón cualquiera, ¿no es cierto? No es justificable delante. Y podemos poner 20,000 ejemplos. Salvo por inmoralidad sexual, dice aquí el Señor. Salvo entonces por causa de fornicación y se casa con otra, ¿qué hace? Adultera. Estoy en el versículo 9. Y el que se casa con la divorciada, ¿qué? Adultera. Eso está gravísimo, hermanos. De eso hay un montón de casos. Versículo 10, les dijeron sus discípulos, fíjate quién le dijo, sus discípulos,
Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos, ellos estaban tan empapados de las conductas del pueblo de Dios de aquel tiempo que dijeron: oye, Señor, no la mueles. Pues ¿cómo? ¿Qué tal si me sale una mujer que no sabe ni cocinar? Pues no me sirve para nada. Entonces nomás te casas para que sea tu cocinera. No conviene. Fíjate, esa palabra, no conviene, está hablando de un egoísmo terrible. Está hablando de casarse por conveniencia, para tener una esclava, en fin. Qué tremendo los discípulos, ¿no? Entonces, los matrimonios cristianos no deben divorciarse. No está contemplado en el plan de Dios. Si tú no eres cristiano, bueno, puedes divorciarte 50 veces. No tienes temor de Dios, no hay temor de Dios. Al no ser cristiano, no tienes la palabra de Dios que te ayuda, te aconseja para solucionar los problemas del matrimonio. Entonces sales con cosas como: no, ¿y cuál es la razón? Te dice el juez de que te quieres divorciar. Es que no nos hallamos. ¿Cómo que no se hallan? Sí, incompatibilidad de caracteres. Eso. Pues es que yo le voy a las Chivas y ella le va a la América. Y ni en eso salimos de acuerdo. No puedo vivir con él. ¡Qué tonterías! Lo único que está manifestando en eso una persona es su incapacidad de saber solucionar sus problemas. ¿Sabían que las razones del divorcio es la incapacidad de saber solucionar sus problemas? ¿Saben que la razón es el egoísmo y el orgullo? Porque no quiere ceder, porque no me conviene por X o Z. Entonces los cristianos no deben divorciarse a menos que suceda una infidelidad de alguna de las partes. Se los voy a hacer más claro. Voy a pensar que todos los que están aquí son cristianos, porque yo sé que no todos los que están aquí son. Eso es fácil decirlo. Jesús lo aseguró, dijo: el trigo y la cizaña siempre estarán juntos. Pero vamos a suponer, así un sueño medio guajiro, que todos los que están aquí son cristianos. Porque algunos vienen porque vienen con la novia, otros vienen por quedar bien con el compadre que lo invitó. En fin, hay de todo tipo. Ok, pero vamos a pensar que todos son cristianos. Entonces tú tienes problemas con tu esposa. Dice: no, pues es que no se somete y siempre está de habladora y que no sé qué. Y es que tú no sé qué. Pero no hay una razón justificable para divorcio. Entonces vienen conmigo y me dicen: pastor, nos queremos divorciar. Entonces yo le digo: ¿por qué? Y me cuentan sus cosas. Porque le huelen los pies, no se lava la boca y puras tonterías de esas. O no nos hallamos y quién sabe cuántas cosas. Yo le digo: ok, ¿son cristianos? Ellos me van a responder: sí. Entonces no está contemplado que los hijos de Dios se divorcien. Pero es que nos queremos divorciar. Ok, si se divorcian, ya no se pueden volver a casar. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no? Porque no hay una razón justificable. Y si se divorcian, deben de quedarse solteros. Porque si no fuiste capaz de solucionar una vez tus problemas, ¿tú crees que serás capaz de solucionar con otra? Por eso, ojo, muchachas, cuando un divorciado 3 veces se les acerque. No estoy dudando de la gracia de Dios que puede cambiar y transformar a una persona, pero una vez tuvimos un caso aquí. Él dijo que era divorciado, pero dijo una vez, y cuando se casó, a los 3 meses ya le ponía sus tranquisas. Y ya resultó que era divorciado 5 veces. Bueno, ya se divorció de esa hermana, ya lleva 6 el tipo ese. Y se hizo pasar por un cristiano, mira, cantaba, levantaba las manitas. Bien tremendo el hombre, pero no era cristiano. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la pregunta es: ¿los matrimonios cristianos pueden divorciarse? Bueno, de poder sí, deben no, a menos que haya infidelidad de alguna de las partes. Y todavía si hubiera infidelidad, hay un recurso
que es un recurso divino que se llama el perdón, que es capaz de perdonar las faltas y las ofensas del otro. Pero si se divorcia el ofendido o la ofendida por causa de inmoralidad, no hace mal delante de Dios. Pero si perdona, hace mejor. ¿Me explico? Porque el perdón es algo divino. El problema con eso es que hay esposas que dicen: es que ya lo he perdonado 50 veces, dice. Es que fíjese, él me ha engañado mínimo con 10 mujeres diferentes y todavía anda coqueteando con las hermanas, y me lo acabo de cachar con una mujer allá afuera en la calle, y viene llorando y se me hinca: perdóname. Y, bueno, sí te perdono, pero ya no tengo confianza, ya no te creo. Y ese es el gran problema de algunos varones, que tu esposa ya no te cree nada. Vas a tener que vivir con eso toda la vida, que no confía en ti. Te vas a tener que ganar su confianza de nuevo, y para eso te va a costar, te vas a quedar calvo, vas a perder 25 kilos, porque no es nada fácil. Mateo 5:32, aquí nos dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, ya lo leímos a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Primera de Corintios 7:10. Fíjate estos versículos. Pero a los que están unidos en matrimonio, 1 Corintios 7:10, mando no yo, sino el Señor. ¿Qué manda el Señor? Que la mujer no se separe del marido. ¿Qué dice el Señor? Mandamiento por el Espíritu Santo. Cuando hay un problema en un matrimonio cristiano, no se separe del marido, o no se separe de la mujer. Pero escuchen lo que sigue en el versículo 11. Y si se separa, no se duerman porque esto es muy importante. Y si se separa, ¿cómo está eso? O sea que puede haber problemas en un matrimonio cristiano y Dios aborrece el divorcio, no hay una razón justificable, pero puede haber algunas situaciones en las que se puede separar un matrimonio. ¿Sí? Ahí lo está diciendo. ¿Lo están viendo o no? ¿Sí o no? Díganme, necesito saber si están entendiendo. Ok. Y si se separa, aquí el vocablo separa, o el verbo separar, viene de un vocablo griego, horizo, que significa poner espacio entre. En este caso, poner espacio entre los dos. Significa irse, o sea, retirarse, alejarse. Y las razones pueden ser múltiples del por qué puede haber una separación en un matrimonio cristiano. Puede ser, fíjate, desde que él es flojonazo y no trabaja, y ella está cansadísima porque ella es la que trabaja, cuida a los niños, los manda a la escuela, paga la renta, el teléfono y la luz, todo paga, y el otro sentadote con su bolsa de papas ahí mirando la televisión. Oye, sal a trabajar, no te da vergüenza. Dios suple. Eso es insoportable. Entonces, fíjate, esa es una razón por la cual una mujer le puede decir al varón: ¿sabes una cosa? ¿Te vas o me voy? No puedo estar contigo así. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. O sea, ni él, ni el flojonazo ni la señora que se alejó se pueden volver a casar. ¿Por qué? Porque no hay razón justificable para volverse a casar. ¿Lo entienden así? Fíjate, quédese sin casar, o, ¿qué dice ahí el versículo? Véalo en su Biblia. O reconcíliese con su marido. Entonces, si tú tienes problemas y quieres separarte, debes considerar eso. No te puedes volver a casar si no ha habido inmoralidad sexual. Te tienes que quedar así. O reconcíliate con tu marido o con tu esposa.
Ahora, el vocablo reconciliarse viene del griego katalazo, que significa cambiar mutuamente, o sea, cambiar de actitud mutuamente. Para que haya reconciliación, tiene que ambas partes ceder, ¿sí o no? Tiene cada quien reconocer sus errores. Pero ¿cuántas veces vemos que el varón o a veces la mujer están inflexibles? Y no soy flojo. Pues mira, yo oro para que Dios te dé trabajo, mi vida, le dice. Y la señora se desespera, ¿no? Porque obviamente está torciendo la escritura. Entonces, si no hay un cambio de ambos, no puede haber reconciliación. ¿Cómo va a haber reconciliación? Para eso se requiere humildad, para reconocer los errores, ¿sí? Para que haya reconciliación. Tiene que haber un cambio mutuo. Es decir, oye mi amor, no, pues vente a la casa. ¿Qué estás haciendo allá en la casa de tu mamá? Bueno, ok. Dice, yo seguiré cumpliendo con mi parte, pero por favor, cambia. Le dice, esto es lo más común que la esposa le dice al varón, cambia. ¿Y qué quieres que cambie? Busca trabajo. O deja de maltratarme. No me vuelvas a poner la mano encima. Entonces, para que haya una genuina y real reconciliación, tiene que haber un cambio mutuo. Y luego muchas parejas regresan y al rato se la vuelve a surtir. Le vuelve a dar sus puntapiés a la señora. Y la señora sabe y dice, no, prefiero sola. Y luego algunas dicen, no, yo antes lo amaba y le soportaba muchas cosas, ahora ya no lo amo. No puedo volver con él. Bueno, no te puedes casar. No, hombre, ni en sueños, dice. Y después el otro, cuando anda urgido, ahí va y la busca. Ándale, mi vida, que no sé qué. Y luego ya se satisface y otra vez la vuelve a maltratar. Y a veces las señoras, uno les tiene que andar diciendo, señora, ¿tiene o no dignidad? Pero es que estoy haciendo mal. No está haciendo mal. ¿Qué dice allí? ¿Se pueden separar o no? Se pueden. ¿Es el plan de Dios? No. Pero a veces no queda otra. ¿Están entendiendo? Entonces, si se separa, quede sin casar o reconcíliese con su marido, dice. Y sigue el versículo. Permítame. Catalazo, que significa cambiar mutuamente, también significa componer una diferencia. Es decir, que vas a componer las diferencias que hay con tu esposa y contigo. Es decir, tú dices, pues yo soy chiva de corazón. Y la otra dice, pues yo soy águila. Y es más cristiana las águilas que las chivas. No, sí, pero entonces mira, vamos al partido y empiezan a sanar sus diferencias. Ok, cuando venga, yo te acompaño a ver las chivas, pero acompáñame cuando juega el América también. Y empieza un ejemplo burdo, tonto si te quiere, pero empiezan a limar sus diferencias, ¿sí? Empiezan a subsanar, a componer las diferencias. Y cada uno, por eso tienen que ser llenos del Espíritu Santo para reconocer y poner cartas en el asunto. Entonces dice, si se separa, quédese sin casar, reconcíliese con su marido, y que el marido, fíjate lo que dice al final del versículo, no abandone a su mujer. O sea, es el mismo tenor, es el mismo principio. No la abandone, porque también hay señoras insoportables. No, es que ya no la aguanto. Siempre me tiene endeudado la señora. ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó? Ay, es que no puedo decirle no a los vendedores que llegan a la casa. Mire, deben el Palacio de Hierro, debe en las fábricas hasta Doña Lupe le debe. Me tienen endeudado, ya estoy harto, no puedo salir de mis problemas económicos, porque esta mujer no es capaz de pensar y de dejar de gastar tanto. Señora, pues córtale, quítale las tarjetas, varón. Eso no me las toques. No, espérese, señora. Écheme las tarjetas, a ver, agárrelas, rómpalas. Pues ese es el problema. Entonces, de verdad hay señoras así también. Entonces, si ya no pueden subsanar la situación, no va a haber reconciliación, no puede haber en ese momento, tal vez posteriormente. Entonces, sepárese, pero quédese sin casar. O reconcíliese con su esposa. Y la esposa tiene que reconocer sus errores. Entonces es porque ya no son dos, sino uno solo.
Ahora, cuando en un matrimonio hay una separación, un alejamiento mutuo, ¿qué sucede si en ese tiempo de separación alguno de los dos se une a otra persona y comete adulterio? ¿Qué sucede? La respuesta es sencilla. La parte ofendida puede hacer dos cosas. Número uno, lo perdona a él o la perdona a ella si se arrepiente genuinamente, y entonces pueden continuar su vida matrimonial. Eso es lo ideal. O número dos, puede divorciarse, porque Jesús lo dijo, a no ser por causa de fornicación. Es decir, que esa separación no fue por causa de fornicación o de pecados sexuales, fue por cosas, diferencias, pero en ese lapso mayormente es donde el hombre, hay un dicho, ¿verdad? Dice, metió las cuatro patas ahí. Es mayor el índice de hombres que van y se buscan una novia, se van y se buscan una mujer. Entonces se da cuenta la esposa y dice, no hombre, así menos. Me está demostrando que lo único que quiere conmigo es esto, no me ama, no me quiere, yo jamás con ella. Pastor, me quiero divorciar. Bueno, ¿no quieres perdonarlo? Y luego llega el otro y se le hinca, dígale, pastor. Uno que hasta me jalaba, dígale. ¿Yo qué le puedo decir? Bueno, perdónalo. No, bueno, lo perdono, dice, pero ya no puedo estar contigo. Él estaba hincado, pero ya no puedo estar contigo. ¿Cuántas veces me has engañado? 7. Y la última, ¿con quién te acostaste? Perdona. ¿Con quién? Dile al pastor, ¿con quién? ¿Con quién se acostó? Con mi hermana, pastor. No, o sea, fíjate, ¿tú crees que Dios obligue a esta mujer a vivir con ese tipo? Entonces no es su voluntad el divorcio, pero ahí es donde están las concesiones de Dios, ¿entienden? Por la dureza del corazón, por la perversión del corazón del ser humano. Entonces, ¿qué puede hacer la persona ofendida? Divorciarse y volverse a casar, pero debe ser en el Señor. Tiene que ser con un cristiano o una cristiana. Ayer alguien vino y me dijo, pastor, ¿qué hago? Y le digo, ¿de qué? Dice, pues es que tengo 3 pretendientes, pero ninguno es cristiano. Le digo, ¿y? ¿Qué piensas tú que debes hacer? Pues que no. Entonces, ¿para qué me preguntas? ¿O qué esperabas? Yo no sé qué esperan que yo les diga. No sé qué esperan. A veces uno dice, ay Dios, ¿cómo le falta a la gente tanto sentido común? Simple sentido común. El tema es clarísimo. ¿Qué hago? Me dice. ¿A qué espera que le diga? ¿Que se case? ¿O que al cabo se puede convertir después? Pues es obvio que no. Pregunta muy importante: ¿cuál es el papel de los pastores en los asuntos de divorcio? ¿Tendrán algo que hacer los pastores cuando las personas en las iglesias tienen problemas y hablan de divorcio? ¿Cuál es el papel de los pastores en los asuntos de divorcio? La respuesta es muy sencilla. Un pastor o los pastores debemos entender una cosa, que cada caso es diferente. No podemos meter a todos los matrimonios y las familias en un solo molde. Cada caso es diferente, las circunstancias son muy distintas, las ofensas son muy distintas, los problemas que los están llevando al rompimiento son muy distintos. Por lo tanto, los pastores debemos de tratar cada caso de una manera personal y no decir, es que todos deben de... No, porque cada caso es diferente. Entonces necesitamos analizar cada caso que se presente, y este análisis debe de ser a la luz de las Escrituras. O sea, si tus razones de la separación o divorcio son valederas, vamos a ver qué pasó. Bueno, la Biblia dice, no, ¿sabes qué? No es una razón justificable. O sí, pero puedes hacer dos cosas. Uno, perdónala.
Pues también hay mujeres que ponen los cuernos, perdónala. Entonces él, pero bueno, dos cosas solo puedes hacer: perdonarla, que es el ideal de Dios, así como Él nos perdona, o divorciarte. Cualquiera de las dos cosas que hagas están bien delante de Dios. Hay que analizar entonces a la luz de las Escrituras. Y escúchenme bien, los pastores no debemos permitir divorcios por cualquier causa, a menos que sean de la escuela de Gilel, liberales. Y vieran cuántos hay, hermanos. Es más, el sistema G12, cuando alguno de la familia no está de acuerdo con ese sistema, no me late eso del G12, y no me laten los encuentros. ¿Saben qué están haciendo muchos pastores? Divórciate de ella, divórciate de él, y te casas con otro hermano o con otra hermana. Tienes que casarte con alguien que esté en la visión, dicen ellos. Y hoy actualmente hay hasta pastores divorciados porque la esposa o el esposo no estaban de acuerdo con esa visión. Imagínate un pastor aconsejando: no, si no están de acuerdo con la visión, divórciate. Imagínate a dónde van a ir a parar. Entonces, los verdaderos pastores no debemos permitir divorcios por cualquier causa, solo por las razones que las Escrituras permiten. Déjame contarle un caso. Hay una persona en esta congregación que yo como pastor lo he casado 2 veces. ¿Sí? Lo oyó bien. Y yo mismo lo he casado a esta persona 2 veces. Y claro, en la ignorancia del tema, algunos juzgan mal. Pero cuando alguien tiene un problema, ni modo de: hermanos, al hermano fulano le engañó la señora. Pues, ¿cómo que? O sea, eso no se hace. ¿Estamos o no? O hermanos, el hermano fulano, la hermana fulana engañó al hermano. Quiero que lo sepan. No, pues ¿cómo? Esas cosas no se hacen. Bueno, una persona de esta congregación se casó, una joven de aquí, jóvenes los dos. Se comprometieron a guardar el pacto. Bueno, antes del año, ella lo había engañado con un hombre que parecía su papá. Él se dio cuenta. Yo me di cuenta, pero él le hacía como que no se daba cuenta, por la vergüenza, qué sé yo. Entonces, finalmente, pues ya salió a la luz y todo. No, pero es que yo la quiero mucho y la perdono. Y bueno, está bien. Y ella lloraba: ay, ya no lo vuelvo a hacer, es que me tentó el diablo, decía. Bueno, ok. Y siguieron. Y evidentemente esta persona amaba mucho a su esposa. Bueno, siguió la relación. Y como al año y medio, se metió con uno de sus mejores amigos. Los encontró en su propia casa, haciendo cosas. Y ese amigo también venía a esta iglesia. Entonces me busca esta persona y me dice: pastor, estaba destrozado. Dice: pastor, la acabo de encontrar con fulano de tal. Obviamente cuando ya descubrió: sí, a ti no te quiero, eres un bueno para nada. Y a él sí lo quiero. Y se fue de la casa, lo abandonó. Pasó como un año y le mandó el divorcio. ¿Y qué hago? ¿Qué vas a hacer? Dice: no, pues es que ya vive con él. Y firmó el divorcio y se divorció. Entonces yo le dije: mira, estás muy joven y bueno, tú sigue viviendo tu vida cristiana, porque es muy buena cristiano esta persona. Y bueno, si Dios tiene a bien que tú puedas rehacer tu vida, pues está bien. Dice: no, yo me voy a quedar así, me dice. Yo no dije nada. Y pasaron como 3 años. Y un día saltó la liebre por ahí. Y oye, pastor, quiero hablar contigo. Y le vi los ojillos, ¿no? Los ojitos. Ah, sí, ¿qué pasó? Y rápidamente así intuí, ¿no? Y le digo: ¿qué pasó? Dice: es que, ¿se acuerda que yo le dije que yo ya no quería casarme? Dice: yo me he guardado, dice, yo no he tenido ni novia, nada, mucho menos andar haciendo cosas. Pues fíjate, pastor, que hay una joven en la iglesia. Y no sé, estoy sintiendo mariposas en el estómago, para no hacerle largo el asunto.
me dice, ¿me puedo volver a casar? Sabiendo él que puede hacer. Le dije, por supuesto, y me gustaría casarte. Bueno, gente que se enteró que se había divorciado, cuando se casaron, cuando los casé otra vez, pegaron el grito con ese celo tremendo que tienen. ¿Cómo es posible? Pegaron, hasta hubo una familia que se fueron de la iglesia. No podemos ir a esa iglesia, dijeron así. Es que el pastor tan celoso que es y casó 2 veces a un divorciado. Señora, ¿qué esperaba? Que yo me parara aquí y decía, al hermano fulano le puso los cuernos 2 veces la señora. ¿Están entendiendo? Pues es obvio que no. Entonces, bueno, yo en esas cosas no hago ni digo nada porque digo, bueno, es que no sabe cuál es la situación. Pero los pastores tenemos que estar enterados de esa situación. Déjenme contarle otro caso. Hay un pastor amigo mío, somos muy amigos. A él lo abandonó su esposa, y yo fui a hablar con él en el año 1992. Pues uno de sus hijos me dijo, mi papá está muy mal, y me explicó que su mamá se había ido, que cuando se fue les dijo, ¿sabes qué? Yo nunca he sido cristiana, yo me voy al mundo, le dijo. Y él, ¿estás bromeando? No estaba bromeando, se fue. Y cuando yo fui a hablar con él, ya tenía 2 años que se había ido la esposa, y él lloraba. Yo lo vi literalmente tirado en el piso llorando, Es más, cuando entramos ahí a su casa, que me llevó su hijo, él estaba tirado orando y estaba llorando. Y cuando me vio me dijo, Chuy, ¿qué estás aquí? No, y pues a petición de tu hijo, pues me gustaría hablar contigo. Y él me cuenta la situación. Se fue, me abandonó. Dice, pero yo la amo y la voy a esperar lo que sea, dice. Y pasó 1 año, 2, 3 años, 4 años, y nada, la señora por allá. ¿Saben cuántas veces se casó allá en los Estados Unidos? 5 veces. 5 veces se casó la mujer allá, sin estar divorciado de él. Obviamente llegó un momento en que le llegó la carta de divorcio, y pues él firmó. Entonces él me dice, ¿sabes una cosa? Me voy a dedicar al ministerio de la palabra de Dios, dice, y jamás me voy a casar. Y le sucedió lo mismo que al otro hermano. Le dije, no, bueno, está bien. Y un hombre relativamente joven. Pasaron los años y un día me llama, Chuy, algo me está pasando, ¿tú qué opinas? Me dice, ya me cuenta de que pues por allí saltó la liebre y empezó a sentir maripositas en el estómago. Para no hacerles el cuento largo, se volvió a casar legítimamente. No habían de ver. La gente, ni modo que él ande diciendo, mi esposa me engañó y tiene 5 maridos allá en Estados Unidos, para que sepan, por eso me voy a volver a casar. Imagínese. Lo que usted debe de confiar es lo siguiente, que en esta congregación no permitimos los divorcios por cualquier causa, que los ha habido, pero se las sentenciamos. Si tú te vuelves a casar, estás en adulterio. Terminan yéndose, es obvio, ¿no? Entonces ustedes deben de confiar que nosotros como pastores tratamos el asunto, y la decisión que tomemos y lo que decidamos hacer está avalado por las Escrituras, ya sea que se divorcien porque ellos ya no quieren, hubo infidelidad, etcétera, qué sé yo. Y si ustedes ven que se vuelve a casar una persona que usted lo vio a lo mejor con otra esposa, téngalo muy presente, es un asunto que ya tratamos. Pero jamás vamos a tolerar, ni a soportar, ni a aguantar, ni a concesionar a nadie que se divorcie por cualquier causa. No hace mucho yo hablé con una pareja, si se divorcian, no te puedes volver a casar. Y ella era la más, no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque no, aquí dice, mira la palabra. Ay, pues que quién sabe qué, que no sé, estaba bien rebelde la señora. Estaba muy dolida, pero eso no justifica tampoco. Ahora bien, si cuando se analiza una situación de un problema de una pareja cristiana en la iglesia y andan desordenadamente, se les llama la atención, inclusive se les aplica una disciplina. Y en Mateo 18 ahí habla de que, vamos a leer rápidamente, Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí se puede aplicar al matrimonio, si tu esposo peca contra ti o tu esposa peca contra ti,
Vamos a aplicarlo así. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu esposo o a tu esposa. O sea, reprenderle significa volverlo en sí, hacerlo que caiga en sí, es decir, que reconozca que está fallando. Ahora bien, ese es el primer paso. Cuando alguien viene conmigo y dice, pastor, tenemos problemas, ¿ya hablaste con ella? ¿Ya hablaste con él? No, pues todavía, no, primero ve y habla con él. El 85 hasta 90% de los problemas se solucionan en el primer paso. Se entiende que son cristianos los que están en el problema y a quienes Jesús les está hablando. Versículo 16. Mas si no te oyere, o sea, que tu esposo dice, yo soy Juan sin miedo y qué. O si ella te dice, yo soy Lola la trailera. Entonces ya no te oyere, ya no la hiciste reflexionar. Mas si no te oyere, toma un contigo, a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y ahí es donde entramos nosotros, los pastores. ¿Me entiende? A ver, ¿cómo está la cosa? ¿No se han arreglado? No, a ver, ¿qué pasó? Y empiezas ahí, y consta toda palabra. Yo nunca aconsejo a una persona que tiene problemas en su matrimonio, que no venga la pareja. No les doy audiencia. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar la otra presente. Porque ha sucedido que lo acusa de todo al hombre, o él acusa a ella de todo, que es hasta bruja. Y después ya cuando los confronto, dice, yo no dije eso, pastor. Y el que aparece como brujo soy yo, como mentiroso y hablador. Usted me dijo, hermana, que eso lo aprendí hace muchos años. Por eso no recibo gente que venga a acusar al marido o a la esposa si no está presente. Y además esto es lo que dice aquí. Ahora fíjate, el siguiente paso es versículo 17. Si no los oyere a ellos, o sea, los testigos, en este caso al liderazgo, ¿qué tienen que hacer los líderes? Dice, dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Díganlo, ¿quién es la iglesia? Más fuerte, ¿quién? A ver, no sé si están entendiendo eso. ¿Qué significa dilo a la iglesia? Díganlo a la iglesia. ¿Qué significa? Que yo como pastor, que ya ha pasado como 3 veces en esta iglesia, 27 años, se dice públicamente con nombre y apellido y el pecado de la persona que no quiere agarrar la onda. Es muy eventual, es contadas con los dedos de mi mano, pero sí se ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor da estas instrucciones. ¿Saben por qué? Para proteger la iglesia. La iglesia no puede ser un nido de adúlteros, hermanos, por el amor de Dios, ni de fornicarios, ni de ladrones. No. De eso nos saca el Señor, ¿no es cierto? Por eso hay disciplina, para que cuando alguno de nosotros, quiero decirles que también los pastores estamos sujetos a la misma disciplina. Cuando alguno de nosotros comete un error, una falta, un pecado, lo que sea, y no entiende, puede llegar el momento en que se tiene que decir a la iglesia. Ahora fíjate, ahí no termina el asunto. Y si no oyere a la iglesia, porque al señalar a la persona, pues ya todos se dieron cuenta, ¿verdad? No, pues Juan Charrasqueado es adúltero y no se quiere arrepentir. Es más, a veces trae hasta las novias aquí. Ya tuvimos un caso así, pero allí se detuvo todo porque terminó yéndose Juan sin miedo. Entonces, ya cuando se señala a la persona, Juan sin miedo, a ver, ponte de pie. Ese hermano tiene 3. Y ya tratamos, no se quiere arrepentir. No, pues el otro está así todo. Faltamos, dicen los hermanitos de esos que son bien es que son bien amorosos. Ay, ¿por qué hacen eso? Falta amor, dicen. A usted le falta conocimiento, no es falta de amor. La disciplina es una extensión del amor. Entonces, cuando alguien yo oigo que dice, ay, les falta amor, ¿por qué lo disciplinaron? Pues porque hizo algo que merece disciplina, ¿verdad? Entonces, ahí no termina la cosa. Si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Expúlsalo de la iglesia. Y hemos expulsado gente de la iglesia, y después esos pues van soltando su amargura. Pues es obvio, ni modo que van a decir cosas bonitas, ¿no? Entonces se van y tú te lo encuentras. Oye, ¿por qué no? No, me corrió Toño,
Me corrió Chuy Olivares. ¿Cómo que te corrieron? ¿Y por qué te corrieron? No, porque son unos injustos. No le dice la verdad, no le dice que es un mujeriego, parrandero y jugador, no le dice. Entonces el hermanito bien buena onda, ¿verdad? ¿Cómo que te hicieron eso, hermano? Sí, son unos injustos, pero Dios se los va a surtir a todos. Les bebe, todos, mira, se me hace que hasta los pastores tienen otra mujer. Es más, yo vi a uno de ellos con una mujer. Y empiezan a decir, y el otro hermanito, ¿verdad? En su ignorancia, ay, de veras, ¿tú lo viste? Sí, yo lo vi, dice. Yo no voy a ir a casa de oración. Y se van. Ay, hermano, qué falta de... Es tan fácil como venir a preguntar, oye, hermano, me encontré al hermano Juan sin miedo. Y me dijo que esto y esto y esto y esto. Ah, ¿y no te dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto? ¿Sabías que fue expulsado de la iglesia por esto y esto y esto? Ay, no sabía, hermano. Bueno, qué bueno que viniste a preguntar, pero muchos no preguntan y se van entendiendo mal las cosas. Pero ahí dice en la Biblia, ¿sí o no? Bueno, vámonos sobre el final. 1 Corintios 7:12. Aquí San Pablo habla de cómo es que se permite el divorcio en casos en los cuales un creyente tiene un esposo, o sea, los dos eran incrédulos, se convirtió uno de ellos. No está hablando de que se casó con una no creyente o con un no cristiano, sino está hablando de un matrimonio que se convierte él o se convierte ella, y cómo hay una concesión para el divorcio. Pongan atención. 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Esto significa que lo que Pablo está a punto de mencionar no es algo de lo cual Jesús haya hablado. Pero recuerden que la Biblia dice que los apóstoles, los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo que él escribió aquí es inspirado por el Espíritu Santo, porque está en las Escrituras. Ok, entonces cuando él dice, y a los demás yo digo, no el Señor, significa eso. O sea, a mí Dios, porque él dice, yo también tengo el Espíritu de Dios, le fue dado por inspiración. Sigo leyendo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea, aquí está un cristiano, su esposa no es cristiana, y ella, la no cristiana, consiente en vivir con él, no la abandone. Es claro, ¿no? Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, una cristiana, su marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque es muy común que por causa de Cristo sean atacados, golpeados, vejados, vituperados, etcétera. Pero si él consiente, no lo abandone, dice versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. ¿Qué significa esto? Es consagrado en la mujer, es como apartado, como alguien especial, que el testimonio de la esposa puede ganar a su esposo por la conducta de ella. Eso dice Pedro, que las que tienen maridos que no son cristianos los pueden ganar por medio de su conducta. Eso significa santificado en la mujer, o sea que es el más propenso a que le estén compartiendo, y la palabra de Dios y la influencia de una buena cristiana empiece a hacer la obra en el corazón de la persona. Dice, y la mujer incrédula en el marido, es la misma situación. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué significa? ¿Lavados en la sangre de Cristo aquí santos? No. Aquí significa que la ley decía que les repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, y ellos al crecer pues iban a tomar su decisión si seguían a Dios o no. Entonces cuando los hijos de un matrimonio cristiano cuando llegan los hijos a un matrimonio cristiano, son santos en ese sentido, de que pues el papá, la mamá siempre van a estar orando por ellos, ¿me entienden? Les van a estar enseñando la palabra de Dios. Pero si hay un cristiano y uno cristiano, el cristiano o la cristiana oran por el hijo, le enseñan la palabra, los traen a la iglesia. Pero hay problemas en el hogar porque el marido no es cristiano o ella no es cristiana, y hay problemas. En ese sentido es que dice, ahora son santos. Versículo 15. Pero si el incrédulo, fíjate, pongan atención, se separa, el incrédulo, ¿iniciativa de quién? Del incrédulo. Sepárese.
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, el divorcio no está en el plan de Dios, pero si las circunstancias que rodean ese matrimonio son adversas, insalvables, etcétera, Dios lo permite. Porque es mejor estar en paz que estar pleito y pleito y pleito y pleito y pleito y pleito. Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Significa por tu influencia, por tu vida y testimonio, puede llegar a ser salvo. Viene otra pregunta importante. ¿Y qué con el divorcio antes de ser cristiano? Es decir, que usted es divorciado. Antes de conocer a Cristo, se casó, se divorció. Y estando en esa situación de divorciado o divorciada, se convirtió a Cristo. Puede haber casos aquí. Y se pregunta, ¿y ahora qué puedo hacer? La respuesta es la siguiente. Si se convirtió usted estando divorciado y ya no puede, una vez como cristiano, no puede reconciliarse con su esposa o con su ex cónyuge, porque no es creyente y no quiere nada, usted va y le comparte, mira que conozco al Señor, no, menos, lárgate. Bueno, o si la otra parte ya se casó, ya hizo su vida, tiene familia, tiene hijos, si la situación es insalvable, entonces ese cristiano convertido, pero que llegó divorciado, tiene la libertad de hacer dos cosas. Número uno, permanecer soltero. Esa es una decisión personal. O puede volver a casarse, pero tiene que ser con un cristiano. Pablo lo dice en 2 de Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o los no creyentes. Aquí está hablando propiamente del matrimonio, aunque hay muchos tipos de yugo desigual, ya hablaremos en alguna enseñanza. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Si usted mujer se casa con un no cristiano, o usted varón se casa con una no cristiana, ella va a querer a que usted la lleve a bailar a los antros. Usted va a decir, no, pero es que no, yo no me siento bien. Ay, toco tus santurronerías. Pues me voy con mis amigas y si me encuentro otro, allá tú. Entonces el cristiano está diciendo, ay Dios mío, qué error cometí al haberme casado con esta. Ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Pues es obvio, qué comunión, qué puede haber entre Cristo, entre un cristiano y un no cristiano, entre Satanás y Cristo, luz, tinieblas, no hay nada de comunión. Por eso la Biblia rechaza los matrimonios mixtos. Algunos de ustedes se casaron como cristianos con unos no cristianos. Y bueno, ustedes ya pudieran contar su testimonio. Había una señora aquí, ya está bien grande de edad y ya no puede venir. Y ella una vez me dijo, pastor, dice, mira, yo conocí a Cristo cuando tenía 10 años. Crecí 17, 18 y hasta era líder de jóvenes. Dice, a los 19, dice, ahí en la universidad, un muchacho, dice, que era el más guapo de la clase. Se me declaró y yo le dije que sí. Pastor, ¿cuándo me deja dar mi testimonio y decirles a las jovencitas que por favor no cometan el mismo error que yo cometí? Le dije, bueno, tal vez algún día. Nunca se dio, pero yo se los estoy diciendo. Y si se divorciaron y se volvieron a casar no siendo cristianos, o sea, ¿cuántos llevas ya? Porque hay gente, es posible que aquí haya gente ya con 2, 3 divorcios. Había un caso, traté un caso de una persona que tenía 5 divorcios. Entonces la pregunta es, ¿y si se divorciaron y se volvieron a casar no siendo cristianos, pero ahora los dos son cristianos? O sea, aquí está la pareja, se divorciaron allá, se volvieron a casar ellos, y alguien vino y les compartió y los dos se entregaron a Cristo y hoy vienen a la iglesia. ¿Qué? La respuesta es muy sencilla, deben de seguir hasta el final. Fíjate, hay pastores que al no estudiar con conciencia este tema, dicen, inclusive cuando alguien se convierte le dice, ¿usted es divorciado anteriormente? Y él dice, sí, 2 veces. Y usted, yo 3, dice ella.
Bueno, usted, ¿cómo se llama su primero de los tres? No, pues se llama Pancho. Bueno, usted debe de buscar a Pancho y regresar con Pancho. ¿Y cómo se llama tu primera esposa? Pues que María. Tienes que ir con María y volver con ella. Entonces, pero pastor, es que ella ya se casó, es feliz, tiene 3 hijos no sé dónde vive la otra. Pues a ver cómo le hacen, porque si no están en adulterio. El que está en un gravísimo error de entendimiento es el pastor. ¿Cómo puede poner una carga tan pesada en esa gente cuando el punto ya es irreparable? ¿Me estoy explicando? No, deben seguir juntos. Y por último, ¿tienen validez los matrimonios celebrados en la Iglesia Católica? ¿O deben volver a casarse? Esa está buena, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla: sí tienen validez delante de Dios. ¿Por qué? Porque es una institución, es el matrimonio que fue establecida por Dios desde antes que existiera cualquier iglesia. O sea, el matrimonio no es un invento de una iglesia, ni es exclusivo de una iglesia. Es una institución que Dios pues dio, Él la estableció, no es propia de ninguna iglesia. Entonces, sí valen. Y aquí también hay hermanitos que pues les falta un poquito más de estudio y dicen: no, tiene que volver a casarse por la ley de la iglesia evangélica, dicen, porque allá hay ídolos, dicen, ¿no? Pero no. Aquí creemos diferente en lo que alcanzamos a ver en la Biblia. Es una institución dada por Dios, ¿sí? Porque idolatría hay allá, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos saben que también hay idolatría en las iglesias cristianas? Entonces estamos igual, tampoco valen las de ustedes. ¿Ya ven? Entonces, bien, termino. Y si actualmente vivo con mi pareja, si estás aquí, ya somos cristianos, vivo con mi pareja, pero no estamos casados, pastor, ¿qué debemos hacer? Pues la respuesta es bien sencilla: casarse por las 2 leyes, la ley del Estado y la ley de Dios. Es increíble que aquí hay casos de parejas que tienen 3, 4, 5 años ya de cristianos, han oído de las bodas colectivas. Aquí los casamos por puños, por montones. ¿Por qué? Porque llegan del mundo en amaciato, arrejuntados, como decía el abuelo. Escúcheme bien, si usted está rejuntado, no está casado ni al civil ni a nada, usted es un desordenado que tiene que meter su vida en orden. Y lo que a mí me preocupa es cristianos que están así y no se quieren casar. Para mí, en base a lo que dice la Biblia, dudo mucho que sean cristianos. ¿Por qué no se quieren casar? ¿A qué le tienen miedo? No, yo no soy de esos de papelito, que el papelito, para nada sirve el papelito. Ah, entonces yo te vendo mi carro y no te doy el papelito. ¿Cuántos aceptarían ese trato? Te vendo mi casa, pero no te doy las escrituras. Allí si quieres el papelito, ¿verdad? Qué listo eres. Nada más con ese argumento hecho por tierra, tu argumento equivocado de que no necesitas un papelito. Necesitas un papelito de la ley de los hombres, la ley civil, y bueno, delante de Dios. Arreglen su vida, hermanos, ya no se tarden. Al final, bueno, no está mi hermano que es el encargado de esto, pero llamen a las oficinas: me quiero casar, quiero arreglar mi vida de desorden. Y bueno, será otro paso muy importante. Conclusión: el divorcio debe ser desterrado de nuestras vidas, hermanos. Dios lo aborrece. Nunca debe ser considerado por ningún matrimonio que se precie de ser cristiano. Y si desgraciadamente se diera, tiene que ser por razones justificables delante de Dios. Todo eso nos va a ayudar, hermanos, a tener una iglesia sana, ¿entienden? Familias sanas y unos hijos que van a disfrutar la bendición de Dios. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que es un tema muy difícil porque la dureza del corazón del hombre